¿Qué hay, banda? ¿Cómo están? Ya tiene rato sin subir un video. Es que la verdad, estaba muy ocupado, tenía una agenda muy saturada. Bueno, la verdad es que como que me dio hueva, pero ya se me quitó y aquí seguimos. Así que sean bienvenidos a su canal favorito de todo y nada, donde no somos expertos en absolutamente nada, pero nos gusta andar ahí de metiches hablando de todo. Y bueno, hoy les traigo un video hablando de México. Qué bonito país México. Hay dos refranes que a mí, lo personal, a mí me gustan mucho. Uno es, como México no hay dos. Estoy totalmente de acuerdo con esto porque, bueno, geográficamente México está situado en una parte del planeta donde es rico en variedad. Me refiero a de que hay bosques, tenemos desiertos, tenemos playas, muy bonitas las playas, tenemos, es muy rico culturalmente, el, la economía es muy buena, tenemos frontera con el país más poderoso del mundo, que es Gringolandia, Estados Unidos. Pero a pesar de todo, México ha sido protagonista de algunos sucesos medios raros, medios turbios, que te dan en qué pensar. Y de eso se va a tratar el video. Les voy a explicar 3 sucesos que han pasado en México. Así que ya saben, vete por tu botanita favorita, por tu refresco. Yo aquí traigo mi café, como siempre. Así que vamos a dar. Bueno, ya se la saben. Si les gusta el contenido, dale like, comenta, comparte con tus compañeros. Díganme si han escuchado de estos casos, si saben alguna otra información que yo no omití en este video. Así que vamos a empezar. El primer caso es un caso muy polémico porque fue el primer magnicidio que pasó aquí en México. Un magnicidio es cuando es asesinado una persona que tiene un poder muy grande, o que, como en este caso, les voy a hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Ok? Y dice así: el miércoles 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurina, en Tijuana, Baja California, ocurrió el asesinato del candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, o mejor conocido como PRI. Así es. Estoy hablando del candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta. A pesar de que ya pasaron más de 30 años de este suceso, aún es todo muy sospechoso por cómo ocurrieron los hechos, ya que está plagado de errores, de omisiones en la seguridad ahí del evento en Tijuana, los desatinos en las investigaciones, pero sobre todo por el ambiente político que se vivía en ese momento. Recordemos que Colosio era visto como el sucesor de Carlos Salinas de Gortari, otro personajazo de la política mexicana. Cuando escuchan el nombre de Salinas de Gortari, pues a mí personalmente se me viene a la mente la devaluación del peso y el asesinato de Colosio, porque supuestamente hay una teoría que dice que pues él lo mandó con Diosito. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver en este video. Bueno, Colosio era visto como el sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Colosio también obtuvo su candidatura presidencial por el famoso dedazo. ¿Qué es el dedazo? Se preguntarán ustedes. Pues es como se oye. El PRI acostumbraba a elegir a sus candidatos por medio de este famoso mecanismo, mis huevos, nomás escogían a alguien que
que pudiera simpatizar con el pueblo y lo agarraban y lo aventaban ahí al ruedo. Bueno, el PRI utilizaba mucho este sistema. Así de jodida está la política en nuestro país. ¿O ustedes por qué creen que Samuel García está donde está? No creo que haya sido por sus valiosas contribuciones a la sociedad o porque en real sea un buen candidato. Pero bueno, ese es mi punto de opinión. Es válido. Bueno, después de este breve contexto de lo que pasó allá en Lomas Taurinas, en Tijuana, vámonos primero al día en que Colosio marcó su destino para siempre. Y ese día fue 17 días antes del día en que Colosio fue privado de su vida. Ese fue el 6 de marzo en, frente al Monumento a la Revolución allá en Ciudad de México. Colosio se paró frente a casi todo el país y dio un discurso, un potente discurso lleno de ética, llena de justicia, pero lamentablemente en ese discurso dejaba muy mal parado a su partido político. Por aquí les voy a dejar un fragmento de ese famoso discurso. La verdad, sí deja muy parado al PRI, si me lo preguntan a mí. Bueno, teorías hay muchas. Unos dicen que Gortari, los dirigentes del PRI están muy enojados por ese discurso y que Salinas no podía permitir esto y lo mandó silenciar de una manera muy escabrosa. Lo cierto es que para muchas personas fue beneficioso de que Colosio dejara esta vida, no hay que negarlo. Las primeras investigaciones oficiales fueron de que Colosio murió por 2 disparos por arma de fuego, uno en la cabeza y otro en la boca del estómago. Trataron de salvarle la vida, pero lamentablemente rumbo al hospital perdió la vida. En primera instancia, las autoridades de México detuvieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega, pero fue liberado, pero fue descartado para luego interrogar y detener a Mario Aburto, quien amablemente confesó. Cuando digo amablemente me refiero a que fue torturado. Fue torturado y amenazaron a su familia. Pero así bien en las investigaciones que Mario Aburto, por voluntad propia, decidió confesar. Hazme el pinche favor. Hazme el favor. Pero bueno. En distintas ocasiones, Mario Aburto ha contradecido sus declaraciones. En unas dice que él solo quería herir al candidato, a Colosio. O sea, lo quería herir de un disparo en la cabeza y el otro en el estómago. O sea, no mames, si vas a herir a alguien, pues le hacen en la mano, en el pie, pero no en la cabeza, güey, no mames. Pero bueno, la única verdad es que al antiguo gobierno, al PRI, recuerden que el PRI ya tenía más de 70 años o 70 años en el poder. Nadie confiaba en otro partido, pero si mal no recuerdo, por esas fechas se acercaba con fuerza Cárdenas del PRD, pero con el discurso que dio Colosio entró en duda si era capaz de dirigir el país o si les iba a dar un volteón o algo. Bueno, en la escena del crimen fue encontrado, en la escena del crimen fue contaminada, o sea que en Lomas Taurinas, ahí donde fue lamentablemente Colosio, perdió la vida al son de la culebra porque estaba sonando esa canción al momento de los hechos. No hubo medidas de seguridad, no hubo protocolos, no activaron ni madres los del Ministerio Público. Después sacaron otra, conforme fueron pasando los días, sacaron otra teoría
Supuestamente los disparos de Aburto no fueron los que le quitaron la vida a Colosio, sino que hubo un segundo tirador. Hay varios videos ahí en internet que en lugar de esclarecer las cosas, pues siembran más preguntas que respuestas, porque fue un caso muy sonado y la rapidez con la que Colosio fue sustituido por Ernesto Zedillo no era íntegra, ¿sí me entiende? O sea, ni siquiera le dieron tiempo a los familiares o al propio país de asimilar lo que había pasado en Lomas Taurinas con Colosio. No voy a entrar mucho de lleno al tema porque quiero irme lo más rápido que posible que se pueda. Hubo muchas teorías en torno al verdadero asesino, el responsable de Colosio. Una de las más sonadas es de que le plantaron pruebas falsas a Mario Aburto, lo obligaron a confesar amablemente. Otra es de que tenían amenazada a su familia, aunque su familia también ha declarado en varias veces de que la persona que está encerrada ahorita no es su hijo Aburto, sino es otra persona. También, bueno, dicen que Salinas, yo no sé, Salinas envió a un sicario a, a mandar a Colosio allá con Diosito, o que también fue el mismo narcotráfico porque se sentía intimidado por Colosio, porque Colosio iba con todo. Supuestamente Colosio en realidad iba a cambiar el país para bien. Él tenía buenas intenciones, nunca vamos a saber si lo pudo haber hecho, es una lástima. Pero en el imaginario colectivo de México, Carlos Salinas de Gortari es el verdadero autor intelectual del magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? Un magnicidio es cuando una persona con mucho poder, en este caso un presidente de la República, es asesinado. Colosio es el primer caso de magnicidio en México. Después hubo otro presidente, ahorita lo investigo y se los pongo aquí porque hubo otro presidente que también fue desvivido. También se dice que Aburto es simplemente un chivo expiatorio, que es lo que personalmente creo yo. A este vato lo agarraron, lo obligaron, bueno, amablemente confesó que él fue el que asesinó a Colosio, pero Diana Laura Riojas Reyes es clave para reforzar estas teorías, porque esta Diana Laura Rojas es la viuda de Colosio. Ella sufría de un cáncer terminal, ya estaba muy avanzada, prácticamente estaba, ¿cómo se dice? Convaleciente. Entonces Salinas de Gortari fue al hospital a verla, pero esta lo rechazó. ¿Por qué? Pues me imagino que porque ella sospechaba también de Gortari. Mario Aburto fue declarado culpable en 1995 y condenado a 45 años de prisión. Y en sus propias palabras, él jamás va a salir, y así luce actualmente a sus ahora 55 años. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué piensan del asesinato de Colosio? ¿Fue Gortari? ¿No fue Gortari? ¿Fueron los jefes del PRI? ¿No fueron los jefes del PRI? ¿Fue Aburto? ¿No fue Aburto? Me interesa mucho saber su opinión. Háganmela saber aquí en los comentarios y lo discutimos. Entonces vamos con el segundo hecho que pasó para mal en México.
En el año de 1968, para México era un año eh, que pudo haber sido recordado como un año de innovación. México estaba innovando en tecnología, la economía iba muy bien, pero principalmente se iban a celebrar los primeros Juegos Olímpicos en nuestro país. Lamentablemente fue todo lo contrario, porque ese año se tiñó de rojo y la injusticia, el coraje y la falta de democracia empañaron el Festival del Deporte, porque meses antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos ocurrió la terrible masacre de Tlatelolco. ¿Quién ha escuchado antes la famosa frase el 2 de octubre no se olvida? Bueno, aquí les voy a comentar de una manera muy rápida. Imagino que ustedes ya han de saber, pero vamos a repasarlo, ¿ok? Bueno, como muchos recuerdan lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas allá en México, en el Estado de México, pero muy pocos saben que todo eso fue detonado meses antes. Resulta que el 22 de junio, algunos meses antes de que pasara esto, dos grupos de estudiantes tuvieron una riña por un partido de tochito. De tochito. El tochito es parecido al fútbol americano, pero menos agresivo y creo que se juega, es mixto con mujeres y hombres. Bueno, algunos alumnos ¿qué? De las vocaciones 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochatera, quienes fueron atacados y reprimidos por elementos policiales del DF, del Distrito Federal, y por militares del ejército mexicano. Todo esto mientras estaba en el poder el insufrible presidente Gustavo Díaz Ordaz. Este presidente se caracterizaba por tener mano dura con las muestras de rebelión, en especial con los estudiantes, lo cual es muy hipócrita, porque es sabido, o hasta donde yo sé, el hijo de este güey, de Gustavo Díaz Ordaz, era muy rockero. Entonces, en ese tiempo, en 1968, estaba en auge un grupo de rock que se llaman The Doors, ¿sí? Donde era muy famoso este cantante Jim Morrison. Entonces el presidente, para un cumpleaños creo que de su hijo, de este morro, los mandó traer. O sea, es incoherente, porque si no te gusta este tipo de expresiones como es el rock se caracteriza por ser un himno de rebelión. Y lo vienes y los traes, pero al mismo tiempo reprimes a los estudiantes que se manifiestan pacíficamente. Pues bueno, ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968? Esto ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, algunos minutos antes de las 6 de la tarde. Un helicóptero sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas, donde estudiantes, maestros, obreros, amas de casa y sindicatos se unieron en una protesta pacífica de carácter social en contra del régimen o del gobierno del presidente ya mencionado, Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, este gobierno se caracterizó porque era una dictadura disfrazada de democracia. Ya que a este presidente no le temblaba la mano, es lo que les decía, para castigar a cualquier tipo de rebeldía. Otros expertos en el tema dicen que Díaz Ordaz estaba preocupado porque ya se acercaba la inauguración de los Juegos Olímpicos y
estaba temeroso de que estos estudiantes hicieran algo, un desmadre en la apertura de los Juegos Olímpicos, porque ya había pasado lo del, lo del 22 de junio. Bueno, y entonces, de repente, unas bengalas se dispararon desde este helicóptero. Primero fue una bengala con luz verde, para minutos después arrojar otras dos bengalas. Dicen que esta era la señal para comenzar a disparar a diestra y siniestra contra los manifen, 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 mani, manifestantes. La mayoría eran jóvenes estudiantes, pero recuerden que también había ahí amas de casa, había obreros, también había miembros de sindicatos, y se desató el infierno. El ejército no dudó, se metió con todo, metieron tanques, metieron francotiradores. Algunos testigos que sobrevivientes de ese día afirman que había elementos del gobierno infiltrados, el llamado Batallón Olimpia. Este batallón se encargaba principalmente de infiltrarse en medio de los manifestantes para disparar primero y hacer parecer que las personas que estaban ahí manifestándose parecieran que ellos fueron los que empezaron primero los disturbios, pero en realidad todo fue orquestado, todo fue planeado desde días antes. Y también la misión de este batallón Olimpia era llegar a los oradores, a los líderes de estos alumnos, para, no sé si capturarlos o quitarles la vida. Estos se encontraban ahí en el edificio Chihuahua. Eran miembros del gobierno, como les digo. No se tiene un número exacto de las víctimas. El gobierno sacó sus cifras oficiales, nada creíbles, porque según el gobierno solo hubo 4 muertos y varios desaparecidos, cuando en realidad hubo más de 300 muertos y muchos desaparecidos. El 2 de octubre es un día para recordar, porque la democracia brilló por su ausencia. El gobierno, a base de fuerza, de brutalidad, quiso reprimir a estudiantes. Sabemos que ha pasado otras cosas. Se puede decir que actualmente con estudiantes, con 43 para ser exactos, y es triste porque se puede decir que es el pan de cada día. El gobierno se disfraza de democracia. Pensamos que estamos en un país libre cuando una protesta puede significar que a lo mejor ya no vuelvas a tu casa, no lo sabemos. Bueno, y siguiendo con lo del Tlatelolco, la explicación del gobierno es que los manifestantes comenzaron los disturbios y que que el gobierno solo quería repeler el ataque y salvaguardar la integridad de sus estudiantes. Hazme el favor, hazme el pinche favor. Gustavo Díaz Ordaz va a pasar a la historia como uno de los peores o el peor presidente que ha tenido México. No lo dudo ni poquito. Y así es como un capítulo negro en la historia de México se escribió. Así es como el presidente Gustavo Díaz Ordaz es recordado como el peor presidente de México. Y así es como el 2 de octubre no se olvida. Como un dato adicional, hay una película que se llama Rojo Amanecer. Esa película la tuvieron que filmar en secreto,
porque obviamente el gobierno no iba a permitir que se contara toda su verdad a través de esta película y que los mexicanos en teoría no supieran lo que en realidad pasó ese día. Está protagonizada por, creo que es María Rojo y Damián Bichir, es uno de los nombres que más me acuerdo. Y vámonos con el último, con el siguiente hecho raro, que ese sí es un hecho raro que pasa a mí. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro. A mediados de 1900, a mediados de los 90, entre el 88 y el 2005 aproximadamente, surgió en Puerto Rico un mito, una leyenda, la historia de una criatura que causaba miedo, causaba pánico, pero sobre todo teorías. Ya saben que a la gente le gusta especular de todo, le gusta asociar cosas que no son, por entretenimiento, por desinformación, no lo sé, pero vamos a hablar del chupacabras. Bueno, todo comenzó cuando de la nada empezaron a aparecer animales muertos en diferentes estados de la República, como son principalmente pues todo el norte, lo que es Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas. Aparentemente no había relación entre las muertes de estos animales hasta que notaron una característica muy especial. Ojo con esto. Entre todos los cadáveres de los animales, a todos les faltaba la sangre. Alguien les succionó hasta la última gota de sangre. Parecía que fue un vampiro o algo. Bueno, muchos empezaron a especular que eran coyotes, que eran lobos, perros, armadillos. No, los armadillos no hacen. Inclusive murciélagos de un tamaño descomunal. Así que podemos decir con certeza que el chupacabras causó un gran revuelo en el país, que hasta en las noticias lo mencionaban. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo como que una ola de noticias, o que los noticieros le hacían mucha cobertura a este animal. Vamos a ver por qué. Mucha gente aseguró haberlo visto. Se han reportado avistamientos también en diferentes partes del mundo, como pueden ser España, las Filipinas, en Rusia, pero sobre todo acá en Latinoamérica, en Sudamérica, perdón. Acá en México lo asociaron con los nahuales. ¿Qué son los nahuales? Bueno, los nahuales son estas personas que supuestamente tienen la capacidad o la facultad de transformarse en animales. Este también es un tema interesante que yo creo que próximamente lo abordaremos en otro video. La apariencia del chupacabras, la más común, es que es parecido a un reptil, con escamas grises, entre grises y verdes, con espinas afiladas a lo largo de la espalda, con ojos grandes que brillan en la oscuridad. O también se le puede asociar como un perro salvaje con poco pelo, cuencas oculares profundamente y colmillos grandes y garras afiladas. Son parecidos a perros. Es que hay una enfermedad en los perros, creo que se llama sarna, que esa enfermedad les tira el pelo a los perros y los hace adelgazar mucho, como vamos a ver más adelante. Se puede decir que el chupacabras es el primer críptido de México. ¿Qué es un críptido? Se preguntarán ustedes. Bueno, un críptido es un animal de cuya existencia se cree, pero que no ha sido descubierto ni clasificado por la ciencia
zoológica, y para el cual es la única evidencia existente, son los testimonios o las leyendas o en el folclore o en la cultura de cada región del país. Otra teoría es de que es un animal en el cual realizaron experimentos genéticos fallidos. Es que han surgido a raíz de esto muchas teorías sobre el origen del chupacabras. Ahorita vamos a ver lo que se piensa aquí en México. También puede ser un extraterrestre que enviaron al reconocimiento del planeta. Esta es una teoría de que tiene poquita que salió, porque ya ven que se puso de moda de que supuestamente los aliens vienen en 31 Atlas, algo así. No, es una estupidez, la verdad. La más popular aquí en México es de que fue una cortina de humo para despistar a la población de lo que pasaba en el ambiente político de ese entonces, ya que fue en ese sexenio cuando la noticia explotó en el país. Fue en el sexenio de el pinche pelón de Carlos Salinas de Gortari, ya que en ese tiempo México tenía problemas económicos que iban a la alza. También estaba lo de la devaluación del peso, el Tratado de Libre Comercio, que también, bueno, el Tratado de Libre Comercio aparentemente era bueno para el país porque se iba a asociar con Estados Unidos, Canadá, y exportación, importación, pero algo que no decían es de que el Tratado de Libre Comercio permitía al gobierno tomar tierras que no le pertenecían, que eran de ejidatarios, y las tomaban para que vinieran empresas extranjeras a poner aquí sus megafábricas. Entonces también era como que una injusticia para los mexicanos. Y por supuesto estaba algo reciente, creo que 2 años o 3, del asesinato de lo que ya decíamos de Colosio. Sea verdad o no, ya es cuestión de cada quien, pero no podemos negar que el chupacabras forma parte ya de la cultura popular y para bien o para mal llegó para quedarse. También en México bueno, ya ven que los mexicanos hacemos bromas de todo. Salieron películas. Me acuerdo una película protagonizada por este güey, ¿cómo se llama? Creo que se apellidaba Reynoso. No me acuerdo. Hacían, como lo asociaban mucho con Carlos Salinas de Gortari, pues empezó a ser ahí popular. Antes era popular, no era viral, pero se empezó a ser popular las imágenes de Gortari con forma de chupacabras. Salían playeras. Antes no eran memes, pero sí salían muchos como que chistes de eso. Se puede decir que el chupacabras fue el primer críptido de México, junto con la Llorona. No, la Llorona no. Yo me acuerdo que sí, como que me daba algo miedo, como ahí enfrente donde vivía yo había un monte, y como estaba muy de moda el chupacabras, pues yo decía que no mames, va a salir de ahí el pinche monte, va, el chupacabras. Pero bueno. Y bueno, si te gustó el video, ya sabes, dale like, comenta qué te pareció. Si tú conoces algunos de otros sucesos que pasaron en este bonito país, compártelo con tus amigos. Y síguenos suscríbete al canal de YouTube, síguenos en Facebook y en TikTok. Por mi parte sería todo. Yo me despido. Bye.